Bueno, la Marcha Patriótica es una expresión del movimiento social y popular colombiano que empieza a constituirse a partir de diferentes escenarios de la movilización y la protesta social en nuestro país. Es el acumulado de una serie de luchas que se expresan desde el movimiento campesino, indígena y afrodescendiente y que se corresponden a un acumulado de luchas que mucho antes se han venido visibilizando en diferentes regiones del país. La Marcha Patriótica entonces logra concitar la participación de todos estos espacios de la protesta social en nuestro país y asume unos niveles de protagonismo y de presencia a partir del 20 de julio de 2010, que son la primera aparición pública de la Marcha Patriótica en el evento que denominamos los actos conmemorativos del Bicentenario, reivindicando fundamentalmente el papel histórico de las luchas emancipadoras, de las luchas por la independencia que fueron inspiradas por el libertador Simón Bolívar y que de las organizaciones integrantes de Marcha Patriótica en ese momento consideramos oportuno trabajar sobre la base de recoger el ideario de unidad y de integración latinoamericana. Hoy la Marcha Patriótica se plantea como un escenario de participación abierta de más de 1.700 organizaciones sociales y populares de nuestro país, que precisamente a partir de lo que fue los actos del 20 de julio y más concretamente del Cabildo Abierto sobre organización, planteó el escenario de constituir el Consejo Patriótico Nacional. En la preparación del Consejo Patriótico Nacional se avanzó en un espacio ya de debate, discusión política el 21, 22 y 23 de abril del 2012 y que fue el que le dio nacimiento a Marcha Patriótica como nuevo movimiento político y social en Colombia. Esa es de alguna manera la expresión de lucha, la expresión de movilización, la expresión ya de presencia política y social de la Marcha Patriótica, que como decíamos anteriormente es producto y es ante todo un trabajo del movimiento social y popular colombiano. Bueno, precisamente en el debate político del 21 y 22 de abril, la Marcha Patriótica adopta una plataforma política de 9 puntos. Esa plataforma incorpora una serie de reivindicaciones del pueblo colombiano, de lo que ha sido una tradición de lucha, pero también de lo que ha sido exigencias de los diferentes escenarios de la lucha social en nuestro país. La Marcha Patriótica se constituye a partir de y lo que fue la marcha multitudinaria el 23 de abril de más de 100.000 personas que desfilaron por las principales calles de Bogotá. Fue un punto de encuentro desde lo urbano, pero también desde lo rural, desde las luchas que libra el campesino y los indígenas y los afrodescendientes en la perspectiva de una reforma agraria integral, pero también en las principales exigencias y reivindicaciones de las luchas cívicas y comunitarias, desde la expresión del movimiento juvenil que plantea un escenario de mayor participación, de mayor reivindicación del papel del joven en la sociedad, pero también desde las luchas de los comités cívicos que exigen fundamentalmente soluciones inmediatas a sus problemas. La convergencia de las luchas urbanas y de las luchas del campo son una expresión fundamental de reivindicaciones desde la Marcha Patriótica. Y hoy tenemos que decir que vivimos una situación muy compleja en términos de la afectación de derechos básicos y fundamentales de los colombianos. Colombia es catalogada hoy como el tercer país del mundo con mayor índice de desigualdad. Hay más de 25 millones de colombianos que viven en condiciones de pobreza y 8 millones que viven en condiciones de extrema pobreza. Esto se suma a una situación de inequidad, de marginalidad, de pobreza en extensas zonas del país y que de alguna manera son las causas estructurales que le han dado origen y esencia al conflicto social armado en Colombia. Hoy tenemos que decir que un problema fundamental también está relacionado con la permanente y sistemática violación de los derechos en nuestro país. Por efecto de la confrontación armada en Colombia, hoy tenemos más de 5.200.000 personas que viven en condición de desplazamiento forzado, es la cifra más alta del mundo. Vivimos una situación de persecución, de exterminio a proyectos políticos de la izquierda colombiana. Todos recordamos lo que fue la Unión Patriótica, expresión política que surge en 1984 y que fue aniquilada en desarrollo de la política generalizada de guerra sucia y que se conoce con el nombre de genocidio contra la Unión Patriótica. Más de 4.500 dirigentes activistas fueron asesinados, pero también el movimiento sindical colombiano ha colocado una alta cuota de sacrificio. Desde el surgimiento a la Central Unitaria de Trabajadores, que es la central de trabajadores
más grande del país, ha sido victimizada con más de 3.500 dirigentes y activistas desde su fundación. De igual manera, el movimiento indígena, el movimiento campesino, el movimiento afrodescendiente han sido víctimas de toda esta campaña de exterminio y aniquilamiento, y que hemos dicho es parte de una estrategia del paramilitarismo y una estrategia que está concertada con el Estado para no permitir el ascenso y la participación de otras expresiones políticas diferentes a lo que los partidos tradicionales siempre han desarrollado en su lógica pues de mantenerse y de perpetuarse en el poder. Esa violación de los derechos humanos también nos colocan cifras bastante preocupantes en lo que tiene que ver con el tema de la desaparición forzada. Hoy Naciones Unidas reconoce que en el desarrollo del conflicto, más de 60 años que vive el conflicto en Colombia, hay más de 57.200 desaparecidos forzadamente en Colombia. Cifras que superan incluso las dictaduras del Cono Sur, las dictaduras de Chile, de Uruguay, de Argentina, y que de alguna manera hoy, frente a lo que ha sido esa degradación de la guerra en nuestro país, pues es una cifra supremamente alta. Medicina Legal, que es una entidad del gobierno que hace estudios y análisis sobre el comportamiento de homicidios y la violencia en Colombia, ha registrado más de 35.000 desaparecidos en los últimos 3 años. Por lo tanto, vivimos una situación que coloca a nuestro pueblo colombiano como uno de los escenarios de mayor violación y vulneración de los derechos humanos. Sumado a ello también todo el fenómeno de las detenciones masivas y arbitrarias que tiene nuestro país, donde hay más de 8.000 presos y presas políticas detenidos en las principales cárceles de Colombia, y donde de la Marcha Patriótica exigimos la libertad inmediata a aquellos presos de conciencia, dirigentes sociales, fundamentalmente sindicalistas, campesinos, defensores de derechos humanos, que han sido víctimas de montajes judiciales y que hoy, precisamente por su opinión, por su confrontación a las políticas del régimen establecido, pues han sido victimizados y han sido llevados a las diferentes cárceles del país.